la concentración de producto. Vean que la concentración de producto donde hay más sustrato en un minuto es esta, que la concentración de producto, ¿verdad?, cuando hay media cantidad de sustrato es esta, y la concentración de producto cuando tenemos ese tiempo sería esta, ¿ok? La quinta parte, la media parte, la quinta parte y la parte. Entonces es sencillo, ¿verdad? A mayor tiempo, pero mayor concentración de sustrato, mayor cantidad de producto. Y eso es lo que pasa. Nosotros podemos tener un sistema enzimático, ¿verdad?, que tiene sustrato poquito, sustrato más o menos, o mucho sustrato, y eso va a depender de la concentración de producto. Pero ojo, que llega un momento en el cual no hay variabilidad en ese aumento de la concentración de producto. Veamos, por ejemplo, lo que pasa aquí. Si yo pongo este tiempo, ya no son el minuto, digamos que son los 2 minutos, vean ustedes lo que pasa. Vean ustedes lo que pasa. Pues igual, hagamos la gráfica. Entonces aquí. Entonces ven ustedes que conforme va avanzando el tiempo, la diferencia en la concentración de productos comienza a hacerse más pequeña. De hecho, si yo aquí tomo esto y pongo aquí que aquí son 3 minutos, vean lo que pasa. Porque las gráficas se van aplanando, ¿las ven? Las gráficas se van aplanando. Entonces ahora yo me lo pego para acá. Vean que es prácticamente lo mismo. Aquí vengo. Es prácticamente lo mismo. Prácticamente. Entonces, vean ustedes que al inicio de la reacción, el cambio en la concentración de sustrato sí genera un cambio notable en la concentración de producto. Pero conforme avanza el tiempo, vean ya entre los 2 y los 3 minutos, aunque hay un cambio de 1 minuto en el tiempo, el cambio en la concentración de producto es prácticamente nulo, porque las gráficas se comienzan a aplanar. De hecho, si yo continuara esta gráfica para allá, eso sería más o menos así. Perdón, no bajan, ¿verdad? Mantienen constantes. No quiero que piensen que es que bajan. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el cual, aunque nosotros sigamos aumentando la concentración de sustrato, ¿verdad?, las enzimas que hay ya están ocupadas haciendo el trabajo. Es decir, las enzimas ya están ocupadas en este sustrato. Entonces, aunque yo siga aumentando la concentración de sustrato, la cantidad de producto sigue siendo prácticamente la misma. Ese momento en el cual ocurre esto, es decir, ese momento en el cual la concentración de producto ya no comienza a modificarse, este punto de aquí en adelante, ¿verdad?, es lo que nosotros conocemos en cinética enzimática como la velocidad máxima, que es, como su nombre lo indica, la velocidad máxima en la cual esa enzima puede generar ese producto. Y de ahí en adelante la velocidad máxima es constante. La mayoría de los sistemas biológicos están a Vmax. Es decir, la mayoría de los sistemas enzimáticos de nuestro cuerpo están a este punto. Porque la concentración de producto es lo suficientemente necesaria como para que las enzimas estén a Vmax. ¿Ok? Entonces, vean que en esta gráfica vemos producto en concentración, tiempo y concentración de sustrato. Ahora, si este gráfico es confuso, vamos a ver uno un poco más sencillo, tal vez, que es el gráfico de concentración de sustrato versus actividad enzimática, que es la gráfica de Michaelis-Menten. Entonces, como les repito, los sistemas enzimáticos generalmente están a Vmax, es decir, llegan al tope. De hecho, cuando no están al tope tenemos problemas biológicos, problemas clínicos. Creo que se está llenando como de manchas esta parte. ¿Alguien tiene una servilletica que me preste? Y alcohol. Servilleta, papel. Haced un favor, me traes papel. Que no puedo yo dar clases con eso, embarrado. Papel del baño. ¿Ok? Entonces, esta es una gráfica más sencilla, digamos, pero... bueno, me faltó algo que no me dijeron. ¿Por qué la línea es... hay una línea discontinua al fondo que es recta? Bueno, estas son, recuerdo, esto es como se comportan las gráficas normalmente. Así se comportan las enzimas. Nosotros, aunque aumentemos el tiempo,
si la concentración de sustrato se mantiene, llega un momento en que las enzimas están saturadas y por eso hace Vmax. Vamos. ¿Qué pasaría si yo por cada unidad de sustrato que se va consumiendo voy agregando más sustrato? Es decir, si tuviéramos un sistema, llamémoslo así, idóneo, en el cual se gasta un sustrato, agrega otro sustrato, bueno, el comportamiento de la gráfica ya no sería que se aplane, no se saturaría, sino que sería lineal, ¿verdad? Entonces el comportamiento sería lineal, porque entonces a mayor concentración de sustrato, definitivamente proporcionalmente mayor cantidad de producto, ¿verdad? ¿Okay? Obviamente, si yo parto de un sistema donde hay poco sustrato y voy agregando, pues obviamente la reacción va a ser mayor donde tenga mayor concentración de sustrato, ¿okay? Que es lo que estamos viendo aquí, las tres gráficas discontinuas. Pero lo que ocurre en la naturaleza es esto que estamos observando. Vamos a ver, está muy feo. ¿Será que si estuviera sucio? Eso que a ustedes les molesta, pero a mí me molesta demasiado. Personalmente. Ay, sí se seca. Estamos, entonces, en la naturaleza lo que ocurre es la gráfica que vemos no en punteado, es decir, la gráfica que se aplana. Ese aplanamiento, les repito, ocurre porque las enzimas ya están ocupadas, ya no hay más enzimas para que puedan llevar a cabo una reacción, entonces se satura, se llama una saturación del sistema. Como cuando ustedes veían en química reacciones que se saturaban, es lo mismo, pero aquí en enzimas, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver la más fácil, tal vez esta. Esta es la gráfica de Michaelis-Menten, es la más sencilla de todas. De nuevo, veamos los ejes. En el eje de las X tenemos la concentración de sustrato. Y en el eje de las Y tenemos la velocidad inicial de reacción. Sí, la velocidad con la que aumenta el sistema, o con la velocidad con la que ocurre el sistema. Vean que los ejes aquí cambiaron. Recuerden que los ejes de este gráfico eran concentración de producto versus tiempo. Aquí los ejes son concentración de sustrato versus velocidad inicial de la reacción. Vean lo que está graficado aquí. Aquí lo que está graficado es una gráfica muy parecida a la que acabamos de ver. Vean. Tráiganse en la mente estas y la ponen, es lo mismo. Es la misma forma. Pero igual, vean que se llega a aplanar por lo mismo, por Vmax. Es el mismo concepto. Entonces vean lo que pasa aquí. Aquí yo estoy diciendo que conforme yo voy aumentando la concentración de sustrato para la enzima que estamos estudiando, la velocidad inicial va a ir en aumento. Entonces, si yo tengo cero sustrato, la velocidad de inicio es cero. Porque si no hay sustrato, pues no va a haber reacción enzimática, entonces la velocidad es cero. Yo comienzo a aumentar la concentración de sustrato y vean que al principio, con pequeños cambios en la concentración de sustrato, hay enormes cambios en la velocidad de reacción. Vean, por ejemplo, aquí. Si yo me voy en este punto, hay una poca concentración de sustrato, pero ya hay una enorme diferencia en la velocidad de inicio. Si yo continúo y continúo, vean ustedes lo que pasa en este punto, qué sé yo, aquí más o menos. En este punto lo que está pasando es que aunque yo siga aumentando la concentración de sustrato, la velocidad inicial ya no cambia, porque cambió en este primer segmento. Ya de aquí en adelante, aunque yo siga añadiendo sustrato, la velocidad no está cambiando. Pongamos aquí el ejemplo, tal vez en este punto. En el punto este X que estamos determinando, digamos ahí tenemos una velocidad, pongámosle X. Pero en el punto Y, prácticamente tenemos la misma velocidad de inicio. Entonces llega un momento en el cual, aunque nosotros sigamos aumentando la concentración del sustrato, la velocidad inicial de la reacción ya no cambia. Repito, cuando llegamos a ese punto es porque las enzimas ya están ocupadas todas con el sustrato que había. Entonces, aunque yo siga metiendo más sustrato en la reacción, ya no hay más enzimas para que puedan unirse a ese sustrato extra que tenemos. ¿Okay? Cuando eso pasa, decimos que estamos en Vmax, que es lo que está aquí, ¿verdad? Cuando eso ya sucede, cuando ya no tenemos enzimas para que se unan al sustrato nuevo que estamos agregando, es lo que llamamos nosotros Vmax. ¿Okay? Ya estamos ahí a la velocidad máxima. Ya aunque siga agregando y agregando y agregando sustrato,
ya la velocidad de inicio pues no cambia y se mantiene constante en el tiempo, y eso es el Vmax. ¿Ok? Esa es la gráfica de Michaelis y Menten. ¿Estamos claros? Y es muy importante para que entiendan lo que vamos a explicar a continuación. ¿Estamos? ¿Todos entienden el concepto? A eso le llamamos saturar un sistema enzimático, ¿verdad? Es decir, ya estamos agregando tanto sustrato que como no hay enzima suficiente, pues ya la velocidad no cambia. Eso es Vmax. Y eso es lo que ustedes van a escuchar en farmacología, que dicen se satura el sistema. Eso es una saturación de un sistema enzimático. ¿Okay? Básicamente. Bien, ahora, a partir de esta gráfica, a partir de la gráfica de Michaelis y Menten, nosotros podemos deducir un valor muy importante en las enzimas. Ah, qué mierda. Un valor muy importante en las enzimas que se llama el valor de Km. Km. ¿Aquí la ven? ¿Ven este valor? Km. Km es un valor muy importante, es la constante Michaelis-Menten, así se le llama, constante Michaelis-Menten. Y el valor de Km es un valor muy importante porque Km es la concentración del sustrato a la cual se logra la mitad de la Vmax. Repito, Km es el valor de la concentración de sustrato a la cual ocurre la mitad de la Vmax. ¿Eh? La mitad de la Vmax. Bueno, vamos a ver esto cómo nos va. Yo creo que es el borrador, porque tengo que lavarlo. Pero ese pinta mejor. Ese se toma. Repito, entonces, la Vmax es el valor, la Km es el valor del sustrato a la cual logramos la mitad de la Vmax. Entonces, eso es muy importante, véanlo en la gráfica. Véanlo en la gráfica. Entonces, ahí tengo el valor de Vmax. Entonces, la mitad de la Vmax sería Km. Por lo tanto, Km es una medida de la concentración del sustrato. Véanlo aquí. Entonces, Km yo la voy a definir en la línea, en el eje de las X, donde está la concentración de sustrato. La concentración de sustrato al cual logro la mitad de la Vmax, eso sería Km. Entonces, hay enzimas que tienen Km muy grandes y hay enzimas que tienen Km muy pequeñas. Entonces, hay enzimas que tienen valores de Km muy altos. ¿Cómo sería una enzima que tenga valores de Km muy altos? Un valor de Km, qué sé yo, como por aquí. Ocuparíamos mucho sustrato para lograr la mitad de la Vmax. Generalmente las enzimas que tienen valores altos de Km es porque son poco afines al sustrato. Recuerden que afinidad es la unión de dos cosas, ¿no? Afinidad. Entonces, cuando yo tengo una enzima cuyo valor de Km es muy grande, es porque es poco afín. En otras palabras, ocupo un montón de sustrato para lograr la mitad de la Vmax. En cambio, hay enzimas que tienen valores de Km muy pequeños. Eso significa que con poquito sustrato ya yo logré la mitad de la velocidad máxima. Por lo tanto, estas enzimas son muy afines entre la enzima con el sustrato. ¿Okay? Entonces, repitiendo, ahí tenemos la gráfica Michaelis-Menten. Esa es la gráfica Michaelis-Menten, donde tenemos entonces concentración de sustrato versus velocidad inicial. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad inicial, hasta que llegamos a Vmax, donde, aunque aumente la concentración de sustrato, la velocidad de inicio no cambia, y eso se llama Vmax. Entonces, a partir de la concentración de sustrato, sacamos Km, siendo Km la concentración de sustrato a la cual logramos la mitad de la Vmax. Entre mayor sea el valor de Km, menor afinidad hay entre la enzima y el sustrato. Entre menor sea el valor de Km, mayor afinidad hay en la enzima y el sustrato. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces queda claro ese concepto, ¿verdad? La gráfica Michaelis-Menten, cuáles son los componentes de la gráfica Michaelis-Menten y cómo se interpreta el valor de Km. ¿Ok? ¿Listos? ¿Claros? ¿Todos ahí? Bueno, quedemos si quieren hasta el día hasta aquí para que puedan ir a estudiar, los que tengan que estudiar.
Y nos vemos entonces bueno, mañana nos vemos para repasar. A las 2. Sí, como a las 2. Y no, es que tenemos que salir, bueno, podría ser como a las, mejor, a las 2:30 podría ser tal vez, para darle chance a los... Sí,